En los próximos minutos vamos a seguir trabajando con la función cuadrática y lo vamos a relacionar con la forma que teníamos para resolver las ecuaciones de segundo grado, es decir, con la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente. Para eso vamos a traer nuestros ejes cartesianos, vamos a ubicar una función ejemplo cualquiera, vamos a decir que y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 y vamos a hallar los valores de x, ya que si suponemos que y es igual a 0, nos va a quedar que x al cuadrado menos 2x menos 3. Esta forma, cuando y vale 0, es decir, a lo largo de todo el eje x, y vale 0, los valores de x van a ser los que nos va a dar la fórmula de Bhaskara, la fórmula resolvente, que recordamos que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto va a estar sobre 2a. Reemplazamos los valores, nos va a quedar menos b, menos b en este caso es menos 2, más menos b al cuadrado va a ser menos 2 al cuadrado, más 4 por a que es 1, por c que es menos 3. Y todo esto sobre 2 por a, es decir, 2 por 1. Resolviendo de manera rápida, decimos que menos por menos 2 es 2 positivo, más menos toda la operación dentro de la raíz, menos 2 al cuadrado, más 4 por 1 por menos 3 nos va a dar 16 sobre 2. Y esto nos va a habilitar los dos caminos conocidos, uno para la suma y otro para la resta. En el primer valor nos va a quedar 2 más 4 sobre 2, y en el otro valor nos va a quedar 2 menos 4 sobre 2. Uno nos va a dar como resultado 3 y el otro nos va a dar como resultado menos 1. Este 3 y este menos 1 van a ser los valores de x cuando y vale 0, es decir, a lo largo de todo el eje y vamos a marcar a lo largo de todo el eje x, vamos a marcar los puntos menos 1 y 3. Es decir, que el gráfico de la parábola que determine esta función cuadrática va a cortar al eje x en estos dos puntos, en el punto menos 1 y en el punto 3. Y a estos puntos los vamos a llamar raíces. Vamos a borrar. De esta forma conseguimos las raíces de la parábola, es decir, los puntos en donde la parábola corta el eje x. Vamos a recordar ahora que la parábola presentaba una especie de espejo en una zona. Ese espejo nos reflejaba los puntos de igual a igual en ambos lados. A ese espejo lo vamos a llamar eje de simetría. Eje de simetría. Y para encontrar el eje de simetría vamos a utilizar, mejor dicho, una fórmula similar a la resolvente para buscar las raíces, pero mucho más sencilla, mucho más simple. La fórmula del eje va a ser menos b sobre 2 por a. Vamos a reemplazar los valores. Voy a borrar esto antes. Menos b es menos 2
y 2 por a es 2 por 1. Esto es igual a 2 sobre 2 y es igual a 1. Este 1 nos va a determinar la ubicación por donde pasa el eje de simetría o ese espejo. Y este 1 está en respecto al eje X. Es decir, ubicamos el 1 en el eje X y marcamos el espejo o el eje de simetría de nuestra parábola. Va a estar ubicado en el 1 de X. Es decir, que de igual a igual se van a reflejar todos los puntos. Y fíjense que esto tiene sentido si miramos las raíces. El menos 1 tiene 2 casilleros antes del espejo o del eje de simetría, y el 3 también tiene 2 casilleros. Es decir, que cada punto va a tener la misma distancia hacia el eje de simetría. Vamos a borrar esto para no confundir, que no haya tantos garabatos. Y vamos a ver otro punto importante, que es el del punto del vértice. Es decir, esta parábola va a tener un punto en el vértice, en el eje de simetría, perdón. Recordemos que la parábola tiene una forma de letra U, y el punto más bajo, es decir, este punto, va a estar ubicado justo por donde pasa el eje de simetría o ese espejo, y después los demás puntos se van a ir reflejando de igual a igual a ambos lados del eje de simetría. Para hallar ese punto del vértice de la parábola, es decir, el punto más bajo, vamos a reemplazar este valor que obtuvimos del eje de simetría en la fórmula primera, en la función principal. Es decir, que nos va a quedar y es igual, cuando x vale 1, 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. Si resolvemos esto, nos queda que y es igual 1 menos 2 menos 3. Entonces, y es igual 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 4. Es decir, que cuando x vale 1 y vale menos 4. Es decir, que vamos a tener determinado un nuevo par ordenado, un nuevo punto, que va a ser el 1 menos 4. Lo marcamos. 1 en x, fíjense que está sobre el eje de simetría, y menos 4 en y. Y ahora ya estamos bastante más avanzados de lo que es el gráfico de la parábola. Voy a borrar un poco acá. Sin embargo, todavía nos faltaría al menos 2 puntos más para poder marcar la parábola, para saber cómo es. Porque en este caso tendríamos una especie de B corta en vez de U, si unimos los puntos. Y nosotros lo que buscamos es una letra U, algo similar a una letra U. Y para buscar el otro punto nos va a servir el término independiente. Es decir, el término que no tiene ninguna incógnita, que no es coeficiente de ninguna incógnita, sino que está solo. En este caso es el menos 3. Este menos 3 lo vamos a ubicar en el eje de la sí. Ubicamos el menos 3 en el eje de la sí. Y esto tiene sentido, ya que si nos remitimos al uso de la tabla de valores, xy, vemos que cuando x vale 0, esto nos va a quedar y igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Nos va a quedar que y es igual a menos 3.
que es lo que acabamos de marcar, el punto 0,3, 0 menos 3, perdón. 0 en x menos 3 en y. Es decir, que el término independiente de la función cuadrática nos va a marcar el punto en donde la parábola, el gráfico de la parábola, corta al eje y. Y de igual manera, si reflejamos en el eje del vértice o en el eje de simetría, vamos a tener de un casillero, por decirlo así, a un casillero, el otro punto simétrico. Ya estamos en condiciones de graficar nuestra parábola. Entonces, les recuerdo que graficamos la parábola sin el uso de una tabla de valores, simplemente con las raíces, con el eje de simetría, con el vértice de la parábola y con el término independiente.